Bien, entonces hoy día hemos hablado del diagnóstico directo, de meses, creo que nos falta hablar de sangre y nos falta hablar del diagnóstico indirecto, ¿sí? Entonces, hemos hablado de la sensibilidad, de la especificidad y hemos hablado de que, bueno, nosotros buscamos pruebas altamente sensibles, justamente porque queremos detectar a los verdaderos enfermos, ¿no? Con nuestras pruebas. Y altamente específicas porque queremos clasificar bien a los verdaderos sanos. Eso tienen que acordarse siempre. La sensibilidad nos ayuda a clasificar, ya han dicho que no pueden grabar el audio, pero no filmar la clase, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la sensibilidad lo que nos permite es clasificar correctamente a los enfermos, ¿no? Si alguien tiene una giardiosis, yo creo que me queda una positiva. Y al que no tiene giardiosis, creo que me salga negativo, eso me da la especificidad. Y cuando esto ocurre, que siempre ocurre, hay falsos positivos y hay falsos negativos, y cuando hay muchos falsos negativos, es un problema de sensibilidad, y cuando hay muchos falsos positivos, es un problema de especificidad. ¿Sí? Y vamos a hablar mucho de eso ahora porque vamos a ver las pruebas indirectas. Hemos hablado de las muestras, hemos hablado de cómo se recoge una muestra, de que hay condiciones que cumplir para una muestra de heces. Hemos hablado del examen más simple que hay para heces, que es el examen cromoparasitológico simple, que nos permite ver a los parásitos con solución fisiológica, y es el examen directo en fresco. Esta la mayor cualidad de este examen, ¿cuál era? Del examen directo en fresco. Observar de alguna forma. En todos los cromoparasitológicos observo parásitos. Todos los libros. ¿Cuál es la cualidad del examen? Siempre pregúntense eso. Cuando hay una técnica, ¿cuál es su cualidad? ¿Cuál es su ventaja? ¿Por qué utilizo esta? ¿Para qué tipo de parásitos utilizo? Pregúntense eso, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender, más que cuánto de ese, cuánto de... No. Eso. ¿Cuál es la principal ventaja del examen directo en fresco? ¿Se hace con qué? ¿A qué vienen si no aprenden? ¿Con qué se hace el examen directo en fresco? ¿Qué utiliza? El cromoparasitológico simple, ¿qué utiliza? Ese sí, Lugol. El examen directo en fresco, ¿qué utiliza? Ese sí. Bien, a perder su tiempo, muchachos, realmente. Y solución fisiológica. Solo solución fisiológica. ¿Por qué no le ponemos ningún aditivo más? Porque la idea de este examen es ver parásitos vivos y móviles. Entonces me sirve específicamente para cuando tengo que ver parásitos vivos y parásitos móviles. ¿Sí? Fíjense, el examen directo en fresco no me permite colorear ni contrastar a los parásitos. El examen cromoparasitológico simple sí, porque se utiliza el Lugol. El Lugol no solo fija la estructura, principalmente contrasta las estructuras con su coloración que está dada por el yodo. El Lugol tiene principalmente yoduro de potasio y yodo iodurado, ¿sí? Y tiene alcohol. La preparación del Lugol en parasitología utiliza alcohol, por eso es un fijador. No muy bueno, pero es un fijador. Por eso no le pongo el Lugol cuando quiero ver parásitos vivos, porque los va a fijar, ¿sí? Bien, no es lo mismo que el formol. ¿Cuál es la utilidad del formol? Conservar tanto la muestra como las estructuras. No me colorea el formol, ¿sí? El Lugol principalmente colorea. También fija un poquito, pero principalmente colorea, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cosas vivas, no le puedo poner ni formol ni Lugol, ¿sí? Entonces, hemos dicho que esta técnica es poco sensible. Por lo tanto, cuando es poco sensible, ¿qué voy a tener mucho? ¿Dónde va a estar el error? Si es poco sensible, voy a tener falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Un enfermo que su resultado va a salir negativo. Muchachos, eso es lo que les vamos a preguntar. Así que si ustedes estaban pensando que cuánto de ese se le pone, no, porque ustedes están en una técnica. Y eso es para los laboratoristas, no para ustedes. ¿Sí? Entonces, y el problema de esto es que tiene baja sensibilidad. Su especificidad no es mala. Ningún examen directo tiene mala especificidad. Pues recuerden que veo al parásito. ¿Sí? Entonces, el problema de las pruebas directas está en su sensibilidad. Y esta tiene muy mala sensibilidad. Ah, el nombre del gato. Sí, pero no me acuerdo cuánto de hecho que les iba a decir.
positivo. ¿Sí? Entonces, esa es tu desventaja. ¿Cuál es su ventaja? De este examen compuestológico simple, ¿cuál es su ventaja? Es accesible, miren la palabra que yo utilizo, es accesible. Porque yo puedo hacer en cualquier lugar donde yo tengo un microscopio. ¿No ven? Incluso no tengo el Lugol que preparamos nosotros los parasitólogos. Voy a una farmacia y me compro yodo. ¿O no? Y le pongo con eso. Y yo le he contado, no tengo el cubre objetos. El doctor Martínez, que hacía, raspaba del scotch la goma y ponía eso con eso. Fíjense lo accesible, o sea, puedo hacerlo en cualquier lugar. No necesito equipo, no necesito reactivos. Esa es su ventaja. Pero como tiene esta desventaja, ¿cómo puedo mejorar el diagnóstico con esto? Ya pues, todo esto ya le he dicho, ¿cómo puedo mejorar? ¿Con una serie de cargas? No con una serie de cargas, está por ahí. ¿Cómo puedo mejorar? No, ha venido en la anterior clase. No ha venido, se salva. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Exámenes seriados. ¿Qué es un examen seriado? ¿Qué es un examen seriado? Valdésar, ¿no? No cada cierto tiempo. ¿Qué es un examen seriado? Hacen varias pruebas. ¿A qué vienen a la clase? A filmarme, llevarse una foto de mi cara y luego ver el espanto que les va a dar cuando vayan a la práctica del examen. Seguramente para motivarse a estudiar ponen ahí mi foto. Ay, no voy a estudiar. O no, yo creo, ¿no? O no escuchan mi alarmante voz y dicen, ay, no me escucharé. ¿Sí? Me imagino. Todo esto yo ya les he dicho. Un examen seriado que puede utilizar 3, 5, 7 muestras es repetir la muestra día con día. ¿Sí? Y si no he encontrado hoy, mañana encuentro. Quiere decir que en una muestra no he encontrado, pero en 2 muestras sí. He mejorado que con 2 muestras he detectado al enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué he mejorado? La sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad. Pero la especificidad no, porque si me da negativo, estoy detectando que ya era sano. Sí, por eso las pruebas directas tienen buena especificidad, pero pueden tener problemas de sensibilidad. Mejorar la sensibilidad con métodos de concentración, ¿verdad? Y hemos hablado de varios métodos de concentración y sus fundamentos, que eso sí tienen que recordarlos. ¿Sí? Y no me trae el doctor Martínez mi molde de Catocats, que no sé si tiene 37.6, pero va a traer y ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bien. Entonces también hemos dicho que las muestras de ese se pueden colorear, ¿no? Se pueden colorear cuando, o sea, el Lugol, la solución fisiológica, todas las técnicas que hacen de concentración, fórmula gasolina, lumbreras, la técnica de Berman, todas se hacen preparaciones húmedas. Pongo las heces y pongo algo húmedo, pongo el cubre objetos para observar, para que no choque con el microscopio, son preparaciones húmedas, ¿sí? Pero ya cuando hago una coloración definitiva son preparaciones secas, se llaman así secas, ¿sí? Y son muy buenas las coloraciones porque me permiten determinar estructuras más finas de los parásitos y puedo ver cómo es su cromatina, cómo es su núcleo, incluso el color de los parásitos me puede definir algunas cosas, ¿sí? Entonces, una de las coloraciones más frecuentes utilizadas en heces, es la coloración tricrónica, ¿sí? Utiliza 3 tipos de colorantes de la tricrónica. Entonces, me da muchos contrastes entre el citoplasma, los núcleos, los organelos, todo esto, ¿sí? Luego la hematoxilina férrica, que también utiliza 2 colorantes y nos permite también distinguir núcleos y citoplasmas, ¿sí? Entonces ya les digo, ahí puedo ver cromatinas, puedo ver núcleos, puedo ver van a ver que en el transcurso del año así, la cromatina es así, ¿sí? Entonces esa es la utilidad del colorante, ¿sí? Aquí nos ha traído el doctor y no. Yo no veo. La veo que alguien tiene buena vista. Hay alguien que dice 46.
41,7 41,7 ¿qué? miligramos. Miligramos. Este huequito, todos, los de adelante van a ver bien. ¿Ven? Este es el molde del CatoCats. Tiene un hueco al centro, ¿ven? En ese hueco se pone las heces. ¿Ese hueco cuántos veces tiene? 41,7 miligramos. 41,7 miligramos, es nada. Pero hace un flotis con eso. Por eso yo les decía, si en una técnica, aquí está el CatoCats, ¿no ven? Entonces ahí está su palito, con estos raspas, con estos rellenas el huequito y pones exacto, fíjense que están en ese 41.7, no es 41.5 ni 41.8, es 41.7 porque tienes que poner al ras, ¿sí? Entonces, si yo pongo en esta técnica 41.7 miligramos en este hueco y aquí puedo poner 3, 4 gramos de heces, ¿cuál es más sensible? La técnica de lumbreras o la técnica de sedimentación simple. ¿Por qué? Por una simple lógica. Este está utilizando mucha mayor cantidad de muestra que este. Por eso la técnica de CatoCats no se hace de inicio. No digo, yo tengo Cato, mi hospital hace CatoCats y yo le voy a pedir CatoCats a mis pacientes. No, primero porque solo sirve para el Mintos. Porque aquí no voy a ver en este rotis grueso a los protozoarios que son pequeños. Y la segunda es que utiliza muy poca muestra. Entonces, ¿cuándo le pido un CatoCats al paciente? Cuando ya he corroborado el diagnóstico. Ya sé que tiene ascaris, ya sé que tiene fasciola hepática, ya sé que tiene Schistosoma manzoni. Quiero cuantificar la cantidad de huevos que hay, la cantidad de parásitos que hay en el intestino o en el hábitat, y en función a eso decir, ¿no? La infección es leve, moderada o severa. Si uno es alto directo, es posible que no lo detecte, ¿no? Entre las dos técnicas, la que mejor sensibilidad tiene es lógicamente esta porque utiliza mayor cantidad de muestra, ¿no? Entonces les quería mostrar, porque creo que la otra vez me equivoqué, les he dicho gramos, pero no, utiliza miligramos de ese. Ni siquiera 1 gramo llega a utilizar. Es muy poquita la cantidad de muestra, ustedes están viendo, ¿sí? Bien, entonces estábamos en los colorantes, ¿sí? Luego, estos nos pueden teñir a los trombozoitos, se sirve muy bien para ver eso. Y una otra coloración especial es la coloración de Cien-Nielsen modificada. Ustedes van a ver en microbiología que se utiliza la coloración de Cien-Nielsen para colorear al bacilo de la tuberculosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente. La clonación Cien-Nielsen tiene esta característica. Puede penetrar estas paredes resistentes a la decoloración con el alcohol, ¿no? Resistente a la decoloración con el alcohol ácido, o sea, todas las estructuras de otras bacterias y parásitos se decoloran. Si yo lo tiño, se decoloran con el alcohol ácido. Pero hay algunos microorganismos que resisten esta decoloración, por eso se llaman bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Su pared es la resistente, ¿sí? Entonces, esta coloración es especial para este bacilo, pero también hay algunos parásitos, principalmente estos parásitos que son Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, ¿no? Que son parásitos muy pequeñitos en las heces, que no se los puede diferenciar fácilmente, pero tienen esa característica de resistir la decoloración con el alcohol ácido. Entonces, se utiliza esta coloración y se llama modificada, porque ustedes van a ver que para bacterioscopía se utiliza el calor. Se pone debajo de la placa y se pone un vapor, 2 vapores. Los que han llevado microbiología se deben acordar, 3 vapores. Entonces dice, el primer vapor abre las membranas, el segundo hace que el colorante penetre, el tercero hace que se cierren las membranas. Nosotros en parasitología utilizamos una fórmula modificada que no utiliza calor, simplemente tiempo, lo dejamos más tiempo, no 3 minutos, media hora lo dejamos con el colorante, ¿sí? Y utiliza lo mismo, fíjense, esta es la coloración tricrómica, ¿no? O la hematoxilina férrica tricrómica, ¿sí? Fíjense cómo se han tenido los glóbulos rojos, cómo se han tenido los núcleos, aquí lo mismo, fíjense, este es un núcleo con su cromatina, aquí fíjense el núcleo, cromatina, glóbulo rojo, o sea, le da mayor contraste que el rubor no da esa calidad de contraste. Y esta es la coloración de Cien-Nielsen modificada,
Utiliza también fucsina fenicada, ¿sí? La fucsina fenicada tiñe todo tiñe, todas las bacterias, todo lo que pueda estar, en este caso en heces, ¿no? Le ponemos el alcohol ácido y lo que no resiste se decolora. Y en este caso nuestros criptosporidios mantienen el color porque son resistentes, ¿sí? Luego le ponemos azul de metileno o verde de malaquita, como en este caso, y contrasta el verde de malaquita, ¿sí? Y con fucsina se quedan tenidos nuestros parásitos. Es muy útil para los coccidios, ¿no? Estos ustedes ya saben, por la primera clase, que criptosporidios, ciclospora y isospora son coccidios, son coccidios intestinales. Sirve para todos estos coccidios la coloración de Ciel-Nielsen modificada. Luego, para parásitos tisulares, también cuando yo, por ejemplo, veo una carne, un músculo de cerdo, puedo diagnosticar directamente en el tejido los cisticercos. Ustedes van a ver en la siguiente clase justamente aquello. Luego, por ejemplo, esto se puede obtener después de una cirugía hepática, una cirugía abdominal, una cirugía de diferentes lugares donde crecen estos quistes, se llaman quistes hidatíricos. Podemos sacar y directamente verificar si corresponden a los quistes hidátides de un parásito que se llama Echinococcus granulosus, ¿sí? Luego podemos hacer biopsias, ¿no? Pero ustedes me dirán, tengo que saber de dónde voy a cortar, ¿no? Específicamente una parte del músculo, una parte del tejido, para saber y ver qué voy a encontrar. Esta es una biopsia de músculo donde se ha encontrado triquinela spiralis. Triquinela causa la triquinosis, ¿sí? Entonces ya saben que triquinosis no es sinónimo de cisticercosis, ¿sí? Son dos parásitos diferentes. La triquinela es parasita en el músculo y no es macroscópico. Los cisticercos sí. Si ustedes van y de repente se comen en un lugar agachadito un asadito de chancho que no está bien cocido, parten y pueden ver el cisticerco macroscópicamente, ¿sí? Pero triquinela spiralis se ve solamente a la microscopía, no se puede detectar cortando la carne del músculo. Y luego dice examen directo en fresco. Entonces, ¿qué utilizará? Ya les he dicho, no me responden, están fritos. Solución fisiológica. Todos los exámenes directo en fresco, no solamente los de heces, todos utilizan solo solución fisiológica. Examen directo en fresco de líquidos o similares. Esto, por ejemplo, es fluido vaginal, ¿no? Del fluido de secreción vaginal. Entonces, si le pongo una gotita de solución fisiológica, yo puedo ver a los trofozoitos de tricomonas vaginales moviéndose. Esa es la utilidad del examen directo en fresco. Los voy a ver moviéndose con sus flagelos, ¿sí? Entonces, aquí están. Esta es una célula del epitelio de la mucosa vaginal y ahí está tricomonas vaginales. No se ve muy bien aquí, pero se ve bien cuando está moviendo, ¿sí? Aquí sí se ve su flagelito. Sí se ven sus flagelitos ahí, ¿sí? Bien. Exámenes directos para parásitos hemotisulares, ¿no? La más frecuente, la más utilizada en parasitología de los exámenes para parásitos, si son hemotisulares, ¿dónde estarán? Sangre y tejidos, ¿no? Hay parásitos que inicialmente están en la sangre y luego pasan a los tejidos. Y hay parásitos que están preferentemente en la sangre, ¿sí? Entonces, para esto sirven los exámenes que hacemos en la sangre periférica, ¿sí? Este se llama examen de gota gruesa y extendido sanguíneo o frotis. O sea, el extendido sanguíneo son dos pruebas en una sola. Gota gruesa y frotis o extendido sanguíneo, ¿sí? Normalmente se utiliza de elección para el diagnóstico de la malaria en nuestro país y en el mundo entero, pero nos sirve para la detección de otros parásitos hemotisulares también, ¿sí? Fíjense, no necesita hacer una muestra de función venosa, con una función capilar es suficiente, porque saco una gran gota de sangre para la gota gruesa, por eso es una gran gota, y una gota que es un tercio de esta gota para el frotis, ¿sí? El procedimiento es sencillo, ojalá lo hagamos cuando veamos malaria, o también en la práctica de diagnóstico. Ahí está la muestra tomada, y el frotis parece bien fácil, dices, tú pones el extensor, extiendes y ya tienes esto, ¿no? Parece fácil, pero en la práctica no es tan fácil, ¿sí? Luego la gota gruesa se le da unas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? ¿Con qué propósito? La gota gruesa es una gran gota de sangre.
Si yo dejo que se seque ahí, ¿qué va a pasar con esa gran gota de sangre? Se va a coagular, muy bien. Y si se coagula, se va a hacer, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una herida, se pinchan, se hace un coágulo, se forma una cicatriz y luego se desprende, ¿verdad? Exactamente eso pasaría si nosotros dejáramos esa gota ahí sobre el portobús. Al procesar, al teñir, al lavar, se va a ir la gota gruesa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué agarro el portaobjetos y doy vueltas y vueltas sobre la gota gruesa? Porque al hacer esto rompo la red de fibrina, porque es la red que se encarga de la coagulación, que se forma producto de la coagulación. Entonces rompo esa red de fibrina y es una sangre ya no coagulada, es una sangre extendida pero en varias capas. ¿Sí? La punción es venosa, capilar, ¿sí? Es fácil, ahora incluso hay dispositivos para hacer la punción, y luego de que seca esta muestra, ustedes me dirán, ¿por qué ha hecho una gran gota bien oscura y una lámina fina de sangre? Porque tienen diferentes propósitos. La gota gruesa es una técnica de concentración, porque tiene por lo menos 10 capas de sangre, me está concentrando las capas de sangre en un solo lugar. En cambio, el frotis no es una técnica de concentración porque es una capa fina. ¿Dónde tendré más posibilidades de encontrar al parásito? ¿En la gota gruesa o en el frotis? En la gota gruesa. Porque si es una técnica de concentración, tiene mejor sensibilidad que el frotis, ¿verdad? ¿Sí? Todos ustedes me dirán, ¿y para qué hace frotis? ¿Sí? Hago el frotis porque en el frotis se van a mantener las estructuras de los glóbulos rojos, blancos y de los parásitos tal cual, porque no he destruido, no he movido, no he hecho nada, sí están tal cual. Por lo tanto, en la gota, en el frotis, tengo más posibilidades de encontrar al parásito así con sus formas, con sus colores, con sus tamaños, y por lo tanto mejora la especificidad. El frotis mejora la especificidad. La gota gruesa mejora la sensibilidad y el frotis mejora la especificidad. Entonces tenemos una técnica, el frotis, la gota gruesa, altamente sensible y con buena especificidad. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo tiñera la gota gruesa, ¿no? Ahí está la gota gruesa, así, tal cual, después de que la tiñera así, yo solo vería glóbulos rojos y glóbulos blancos apelotonados unos sobre otros, ¿o no? Vería un grupo de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para no ver ese apelotonamiento de sangre? ¿Sí? El primer paso es sacarle la hemoglobina a los glóbulos rojos. Y sacar la hemoglobina que está aquí en la parte superior derecha, en mi derecha, ¿sí? Se hace con agua. Usted pone la gota gruesa al agua y el agua, por tensión, va a arrastrar la hemoglobina hacia el agua, pero no es que los glóbulos rojos se van, porque como la muestra está seca, lo que hace es arrastrar la hemoglobina y los glóbulos rojos se quedan. ¿Quién le da color a los glóbulos rojos? La hemoglobina. Entonces los glóbulos rojos se van a quedar, pero no se van a poder teñir porque ya no tienen hemoglobina. Entonces ahora sí voy a poder ver todas las capas de sangre una sobre la otra sin que estén coloreadas. ¿Sí? Entonces no hago eso con el frotis porque después tengo que verlo intacto, ¿verdad? Una vez que seca, recién fijo todo en alcohol, frotis y gota gruesa, y luego coloreo con una coloración panóptica, ¿no? Y que es principalmente esta, que se llama Giemsa. ¿Por qué se llama panóptica? Porque utiliza dos tipos de colorantes. Un colorante que tiñe los núcleos y otro colorante que tiñe los citoplasmas. O sea, un colorante que es ácido, que va a ir a teñir las estructuras de los citoplasmas, y un colorante que es básico, que va a ir a teñir las estructuras del núcleo, porque en el núcleo hay bastante ácido. ¿No ven? Entonces hay unión de ácido con base y se colorean. ¿Sí? Entonces no les voy a dar la cantidad, no me interesa que sepan qué tipo de colorantes son, ¿sí? Luego se mira al microscopio y esto es lo que tengo que ver. ¿Qué será esto? ¿Frotis o gota gruesa? ¿Y esto? El frotis. ¿Aquí hay glóbulos rojos? Hay, pero no se colorean. ¿Aquí hay glóbulos rojos? Hay, están coloreados, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo estuviera coloreado, fíjense los glóbulos blancos cómo están apelotonados. Así verían los glóbulos rojos, no se vería nada. Recuerden que son la mayor cantidad, ¿no? Por eso hago el frotis, extiendo para que sea fino
y vean, son los mismos parásitos, los dos son, ¿cuál era mi parásito predilecto? Mi hijo predilecto, ya no se acuerdan. No, malaria es mi hijo primogénito, porque por eso trabajo primero. El de Chagas, el Trypanosoma cruzi. Este es Trypanosoma cruzi. Y aquí también hay hartos Trypanosomas. ¿Se dan cuenta? Esta es la mejor muestra de que esta mejora la sensibilidad, porque está concentrando los parásitos, esta mejora la especificidad, porque estoy viendo con su flagelo, su núcleo, su kinetoplasto, fíjense su forma. Ahí no puedo distinguir bien aquello, pero sí puedo ver muchos. Por eso hago los dos. Pregunta de examen. ¿Sí? Otro método que también es de concentración se llama micrométodo, para muestras de sangre es el micrométodo, ¿sí? El micrométodo consiste en tomar una buena cantidad de muestra, ¿sí? Se origina en un método que se llama método de Struth. Struth es el apellido de la persona que ha ingeniado este método. ¿Qué hacía Struth? Struth toma una muestra, 5 o 10 ml, y la pone en un tubo. Entonces, cuando centrifuga, ustedes conocen una centrífuga, ¿verdad? Y la centrífuga te permite sedimentar los elementos formes y quedarnos con el plasma o el suero, dependiendo si hayan utilizado anticoagulante, ¿sí? Entonces, al centrifugar, se forma esto que se llama Boficot. Por eso también se llama la técnica del Boficot, ¿sí? En el Boficot, en la interfase entre glóbulos rojos y plasma, se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas, que son en menor cantidad, ¿verdad? Los parásitos, ¿dónde están? Si yo tuviera parásitos en sangre, que no están dentro del glóbulo rojo, esto sirve para Trypanosoma cruzi, que no está dentro del glóbulo rojo, los parásitos se sitúan en el Boficot, entre los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, ¿qué hacía Struth? Centrifugaba, sacaba con una pipetita, sacaba el Boficot y ponía en plaquitas. El problema era que se utiliza mucho para el diagnóstico de Chagas agudo. Y el Chagas agudo se diagnostica más en niños y en neonatos. Entonces resultaba muy difícil tomarle 10 ml de muestra a un neonato, ¿sí? Entonces ahí viene otro ingenioso y dice, ¿y si hacemos esto mismo en tubos capilares? ¿Conocen todos los tubos capilares? ¿No? Todavía no han visto fisiología, van a ver hematocrito. ¿Han hecho hematocrito? En el primer año en histología, ¿no han hecho? El hematocrito es una técnica que te sirve para ver la cantidad de glóbulos rojos, el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en sangre, ¿no? Haces lo mismo, pero en un pequeño tubito que es este, y luego mides, dice 50% de glóbulos rojos, porque mides el total y calculas con una tablita, ¿sí? Lo mismo se hace para la enfermedad de Chagas agudo. Fíjense, aquí estamos tomando una muestra, ya es capilar, porque es menor cantidad, en estos pequeños tubos, y luego los centrifugamos en una centrífuga de tubos capilares, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero como es en tubos de microhematocrito, se llama micrométodo, ¿sí? Entonces se hace, este es el Struth y este es el micrométodo. ¿Dónde están los parásitos? En el Boficot, ¿sí? En el Boficot, pero ya no te van a necesitar de sacar de nada, puedo ver directamente en el tubo. Entonces en el tubo voy al microscopio, enfoco esta parte y aquí en el Boficot van a estar los parásitos vivos, moviéndose. Entonces la técnica sirve para parásitos, pero que no me saquen fotos, qué barbaridad. Luego mis diapositivas, ¿saben dónde están? En la OPEA, en la San Simón, en la San Francisco. Y es para ustedes, no para todos. Pero no me paga la OPEA. ¿No ven? Entonces, pero de verdad, yo una vez fui a la San Simón a dar una charla y me dice, ¿por qué no nos pagan además? Entonces, cuando viene y me dice, mire doctora, este día nuestro docente nos da las mismas diapositivas de su docente, las mías en la clase de su docente. Pero no quiero que saquen fotos y firmen esto, ¿sí? Para ustedes, para el que viene a la clase, ¿sí? Bien, entonces esto sirve para parásitos hematoticulares, que son extracelulares, nos sirve como una técnica de concentración y nos sirve para ver parásitos vivos, ¿sí? Ahora, ¿yo puedo hacer un examen directo de sangre en fresco? ¿Se podrá o no se podrá?
Claro, pongo una gota de sangre, pongo una gota de solución fisiológica. Examen directo en fresco. Todo lo que sea muestra la solución fisiológica, examen directo en fresco. Y ahí puedo ver a los parásitos moviéndose, claro que sí. ¿Cuál es su desventaja? De esa muestra de examen directo en fresco, de la técnica. ¿Cuál es la ventaja de esta versus el examen directo en fresco? ¿Cuál utilizará más muestra? Esta, pues muchachos, utiliza un tubo de sangre y se hacen 4 tubos para esto. En cambio, no es una gota de sangre. ¿Cuál será la desventaja del examen directo en fresco de sangre? Tiene baja sensibilidad. Esta mejora considerablemente su sensibilidad. Con un examen directo en fresco yo puedo detectar entre 10 a 20% del Trypanosoma cruzi en Chagas agudas. Con esto detecto más del 90% de casos. ¿Se dan cuenta cómo mejora la sensibilidad? Porque es una técnica que usa más sangre y es de concentración. Otros exámenes que pueden hacer, pueden aspirar de las lesiones, los pueden cultivar. Para parásitos hemotissulares utilizamos bastante el método triple N, del cultivo NNN, Novimac-Nicol. Lo pueden buscar bien para cómo se escribe, Novimac-Nicol. El medio de cultivo que utiliza sangre y una fase líquida donde el parásito se va a seguir moviendo y se va a estar reproduciendo porque obtiene nutrientes del agar sangre y se reproduce. Excelente método con alta sensibilidad. No es de concentración como tal, porque en realidad no concentra, sino aumenta la producción de parásitos. ¿Sí? Luego podemos inocular en animales para ver cómo responden, obtener la muestra de acá. Podemos hacer biología molecular, que lo vamos a explicar ahora. Y algo que no está aquí, que lo tienen en su texto, pero lo voy a explicar, es el xenodiagnóstico. Xenodiagnóstico se escribe con X al principio. Xenodiagnóstico. Xenodiagnóstico también se utiliza para parásitos hemotissulares, específicamente para Trypanosoma cruzi. ¿Qué utiliza? ¿Quién conoce la vinchuca? Ya conocen los que han visto el año pasado, ¿sí? Utiliza vinchuca, utiliza los bichos que transmiten la enfermedad de Chagas. Se crían en el laboratorio, están limpios, están vírgenes, y agarran 40 vinchucas, imagínense. Cada uno mide como 0,5 centímetros. Y le ponen en 4 frascos al paciente. Entonces el paciente se tumba y le ponen las vinchucas. ¿Para qué? Para que coman el paciente. Es tétrico, ¿no? Todas las vinchucas se empiezan a engordar, así se hacen bolitas. Luego de un mes, las vinchucas se enflaquecen y en el laboratorio analizamos su caquita. Porque el parásito está en el tubo digestivo. Entonces vamos analizando vinchuca por vinchuca si tiene parásitos. Es una excelente técnica de muy buena sensibilidad. ¿Por qué? Porque si hay un parásito en toda la sangre que ha succionado las vinchucas, se van a multiplicar en el intestino de las vinchucas. Entonces, cuando yo veo su caquita, ya no veo uno, veo hartos. Y tengo más posibilidad de ver. Ahora, ¿es un examen directo? Sí, porque me permite ver al parásito. Es un examen directo que utiliza o que reproduce parte del ciclo biológico del parásito. Igual que los cultivos. Los cultivos reproducen parte del ciclo porque se multiplica el parásito en el cultivo. Los métodos indirectos. Los métodos indirectos, recuerden, no vamos a ver al parásito, vamos a ver la respuesta del organismo frente al parásito. Y dentro de los métodos directos hay esencialmente estos 3. La serología, la intradermoreacción y la inmunohistoquímica. ¿Cuál es la diferencia? No todos tienen el mismo fundamento. El fundamento de la serología es que detecta anticuerpos, ¿sí? O algunas veces antígenos. Ustedes ya saben que es un anticuerpo, ya saben que es un antígeno, ¿sí? Y explora si detecta anticuerpos, qué tipo de inmunidad genera nuestro organismo. Después de que la inmunidad innata, inespecífica, barreras, mucosas, macrófagos, complemento, que todo eso es inespecífico. ¿Qué quiere decir que es inespecífico? Que cuando ya lo han hecho ustedes o todavía no. Todos los días tenemos invasores en nuestro organismo. Todos los días, ¿no?
todos los días. Si usted tiene su enamorada y se da un beso con su enamorada, listo. Sus bacterias han pasado por usted, sus virus han pasado por usted, ¿sí? Si alguien me pita esta manzanita, ya vamos a salir una yard de ahí, listo. Todos los días tenemos invasores, pero no todos los días estamos enfermos, ¿verdad? Pero les digo, cuando ustedes se sientan tristes y abandonados de la vida y sientan que a nadie le importa, piensen que miles de macrófagos mueren todos los días por defender su organismo. Es el primer batallón de células que va en busca de los extraños. Y cuando un macrófago fagocita a un agente extraño, lo rodea con sus peroxisomas, genera hidróxidos, genera una serie de moléculas que provocan que la célula estalle. Y estalla por su tiempo, porque sabe que va a estallar junto con el invasor. Pero es una respuesta plenamente inespecífica. Sea una bacteria, sea un virus, sea un parásito, el macrófago hace lo mismo. ¿Sí? Y va a seguir haciendo lo mismo. Pero además tiene una función el macrófago. El macrófago se destruye, pero en sus membranas, en sus restos de membrana, ¿no? Antes de destruirse, expone el antígeno. Y es un presentador de antígeno, junto con otro tipo de células. Y va y le dice a las células, le dice, oye, mira, esto nos está invadiendo. Entonces, cuando ya los linfocitos, estimulados por los macrófagos y el complemento y otro tipo de respuestas, reconocen eso, su respuesta ya no es inespecífica, ¿no? El macrófago le dice, ¿sabes qué? El linfocito nos está atacando, es como que yo soy el macrófago, ¿no? No puedo hacer yo nada, pero le voy a decir, chicos, estamos en huelga y nos van a venir a atacar los del UPEA. Y los del UPEA son altos, ¿no? Tienen barba, ¿no? Van a venir de negro, ¿no? Entonces ustedes están así, alto, no este no es alto, negro no está de rojo, sí, entonces van alto, de barba, negro, entonces ¿qué van a hacer? Van a empezar a atacar, ¿no? Pero no van a atacarle al de rojo, no van a atacarle al chaparro, ¿no ve? Su respuesta es específica. Entonces usted está caminando por la vida alto, de barba, de negro, y lo reconoce. Y dice, es del UPEA. ¿No ve? Es del UPEA. ¿No ve? Eso hacen las células. Es una respuesta específica. Entonces decimos, nuestras células están sensibilizadas. ¿No? Están sensibilizadas. Ustedes creen que una vez han metido la mano al juego, la siguiente lo van a volver, han tocado algo que dicen que no van a volver a tocar. No, están sensibilizados. Aceptan nuestras células. La ventaja es que nuestras células están sensibilizadas para responder. ¿Sí? Pero no hay un clonaje de células sensibilizadas que se pueden acabar. Entonces, como la naturaleza es tan sabia, las células, los linfocitos B, le cuentan a los linfocitos T, le cuentan a los linfocitos B y le dicen, ¿sabes qué? Hay algo que nos ataca. Y que es alto, de negro y de barba. Entonces, el linfocito B, con esa memoria, se transforma en un mastocito, ¿no? En una célula plasmática que va a empezar a generar proteínas específicas contra ese alto de barba y de negro. ¿Sí? ¿Qué se llaman las proteínas? Anticuerpos. Entonces, la primera respuesta específica es la respuesta celular y la segunda es la respuesta humoral. La que es mediada por los anticuerpos es humoral. Entonces, si la serología detecta anticuerpos en contra de antígenos, ¿qué explora? La respuesta humoral. ¿Sí? Ahora, fíjense la entrada de la acción. Explora, dice, la inmunidad celular mediante la respuesta tisular secundaria a la administración de un antígeno. Yo le administro un antígeno en el brazo al paciente, el antígeno ha entrado, pero si mis células tienen memoria de ese antígeno, dicen, caramba, alto, de barba y vestido de negro, este ya lo conozco. Y empieza a pensar, ¿de dónde? Del UPEA. ¿Sí? Entonces va y dice, a ti te conozco y no te voy a dejar seguir. Y lo ataca. Entonces, eso explora la inmunidad celular, pero retardada, porque no es ya, tiene que recordar. Entonces, no es ese momento que reacciona, tiene que pasar 48 horas para que haya una reacción.
¿sí? Entonces, esto explora la inmunidad celular. La inmunohistoquímica, en cambio, se hace en tejidos. Tomo una muestra de hígado, de mucosa vaginal, etcétera, ¿sí? Y entonces, sobre esto, pongo ciertos colorantes, ¿no? Esa histopatología, y en esta se marcan los anticuerpos, o sea, el anticuerpo del tejido lo marcan. Entonces, hay una reacción antígeno-anticuerpo, pero detecto anticuerpos en el tejido. En cambio, en el otro caso, en la serología detecto anticuerpos circulantes, ¿sí? Muy poco hacemos para parasitología y inmunohistoquímica, más es para virus, ¿sí? Entonces, la serología es la investigación de las reacciones basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo y se hace in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? Que yo tengo que tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio y hacer en tubitos, en plaquitas, en todas estas cosas, ¿sí? Se hace fuera. Entonces consiste en buscar anticuerpos de los pacientes en sangre circulante, puede ser en suero, puede ser en plasma. ¿Ustedes saben la diferencia entre el suero y el plasma? No saben nada. Entonces, cuando yo tomo una muestra de sangre, si yo utilizo un anticoagulante, entonces se inhibe el proceso de coagulación de la sangre y por lo tanto hay varias proteínas en el líquido y se llama plasma. Si yo utilizo un anticoagulante, si no utilizo anticoagulante, se forma un coágulo y por lo tanto hay ciertas proteínas que no están en el líquido y se llama suero. Entonces es lo mismo, solamente que unos con sangre anticoagulada y otros con sangre no coagulada, ¿sí? Depende de la toma de muestra. En cualquiera de los dos puedo identificar los anticuerpos, ¿sí? La serología también en algunos casos permite detectar antígenos, o sea, al parásito, ¿sí? Las técnicas serológicas son varias, ahí está un listado que ustedes van a encontrar en el texto, ¿sí? Pero voy a explicar las más importantes. Esta es la inmunofluorescencia indirecta. Utiliza la fluorescencia para revelar la presencia de anticuerpos en el plasma, ¿sí? ¿En qué consiste? Tengo una placa, conocen un portaobjetos. En el portaobjetos, la empresa, la industria, la que genera el kit, porque esto viene en kits, marca el antígeno. Por decir, hablaremos de mi parásito favorito, el Trypanosoma cruzi. Entonces utiliza el antígeno de cultivos del Trypanosoma cruzi, lo tritura y dice: este antígeno es el más conservado, el de su flagelo, o el de su núcleo, o el de su kinetoplasma, ¿sí? Lo tritura y en moléculas imperceptibles lo impregna en el portaobjetos. Entonces, cuando yo en el laboratorio tomo la muestra de mi paciente, pongo el plasma sobre estos portaobjetos. ¿Y qué va a haber? Una reacción, allá arriba está diciendo el antígeno conocido en una superficie, en una lámina. Pongo el plasma y si en el plasma hay anticuerpos, ¿qué va a haber? Una reacción, ¿qué se llama esa reacción? Antígeno-anticuerpo. Entonces, una reacción, si es una reacción antígeno-anticuerpo, una prueba serológica, ¿verdad? Toda una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que se une. Y esta reacción antígeno-anticuerpo provoca una unión fuerte, porque es molecular. No es que ustedes mueven así la placa y se destruye esa reacción, ¿no? Una reacción fuerte, ¿sí? Pero como es molecular, como ni siquiera son microscópicos ni micrométricos los anticuerpos y los antígenos, son pues, no se los puede ver ni con el microscopio de óptico, ¿sí? Tendríamos que ver ni con el microscopio electrónico, son pequeñas, son proteínas, ¿sí? Entonces, como no lo puedo ver, ¿cómo hago para revelar esta reacción antígeno-anticuerpo? Pongo una serie de reactivos, uno, el más importante, se llama el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es un anticuerpo, es otro anticuerpo. Es un anticuerpo contra nuestros anticuerpos, ¿no? Por eso se llama antigamma globulina humana, porque nuestros anticuerpos se llaman globulinas, y humana porque son de nosotros. Entonces este anticuerpo va a ir a unirse contra nuestros anticuerpos. Y esta antigamma globulina humana, que se llama conjugado, está marcada con un fluorocromo, con una sustancia fluorescente. Entonces, cuando pongo esto, pongo unos reactivos, no vamos a entrar en el detalle, si hay esta reacción, se desprende la fluorescencia. Entonces, ¿qué voy a ver yo en el microscopio de fluorescencia? Fluorescencia, ¿sí? Entonces, cuando hay fluorescencia es positivo y cuando no hay fluorescencia es negativo, ¿sí?
No estoy viendo el anticuerpo ni el antígeno, estoy viendo la reacción que ha provocado nuestra antigama globulina humana con la reacción antígeno-anticuerpo. Esa es la inmunofluorescencia indirecta. Muy similar es el enzima inmunoanálisis que comúnmente se llama ELISA. También se utilizan antígenos ya conocidos, marcados o impregnados, pero no en láminas, en unos pocillos, así como ven aquí, ¿sí? En el pocillo, dice, el antígeno está adherido a la microplaca o al pocillo. En ese se coloca lo mismo el suero. Si en el suero están los anticuerpos, va a haber la acción antígeno-anticuerpo. Fuerte, que no se ve. Y es tan fuerte que yo normalmente boto el plasma, lavo, golpeo la placa y no se va. ¿Sí? Pero no se ve. No se ve. Entonces, ¿cómo hago para ver? Lo mismo, pongo una antigama globulina humana, pero esta vez marcada con una enzima. La otra marcada con un fluorocromo. Aquí está marcada con una enzima colorimétrica. Entonces, cuando hay la reacción antígeno-anticuerpo, vamos a ver, tenemos otra imagen aquí. Fíjense, lo de abajo, antígeno. El rojo, anticuerpo contra el antígeno. Si es Trypanosoma cruzi, el anticuerpo es un anti-Trypanosoma cruzi. El medio lila con sus bolitas, la antigama globulina humana que se va a unir a nuestros anticuerpos. Entonces, esta reacción va a provocar que se desprenda la enzima y genere un color. Entonces, genera este color. Cuando hay color que ha activado la enzima, es positiva, y cuando no, es negativa. Fíjense, aquí está lo mismo, y aquí está como se ve. Todos los amarillos serán positivos, y todos los transparentes serán negativos. Pero como mi ojo puede jugarme una mala pasada, yo normalmente debería medir eso en un lector de color, un lector de la intensidad de color, ¿sí? Por eso es más difícil. Ahora, ¿cuál es el problema de estas pruebas indirectas? Yo tengo al Trypanosoma cruzi, su antígeno está aquí marcada en mi placa, pero, y mi cuerpo ha generado anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Pero, ¿qué pasa? Trypanosoma cruzi tiene sus hermanos, tiene sus primos cercanos, por ejemplo, Leishmania. Si ustedes lo ven a microscopio, se parecen. Entonces, no solo se parecen morfológicamente, también se parecen en su constitución antigénica. Entonces, yo he tenido leishmaniasis, mi cuerpo ha reconocido al parásito y ha generado anticuerpos contra leishmania. Esta prueba quiere detectar a Trypanosoma cruzi. Mis anticuerpos contra leishmania van y dicen, este sí, este no, se parece. Es como que viene alguien y dice, sí, es alto, tiene barba, pero su capa no es negra, es medio marengo. Ah, pero debe ser, entonces lo ataca. Eso se llama reacción cruzada. ¿Sí? Y miren, yo no he tenido enfermedad de Chagas, no tengo anticuerpos contra los Trypanosoma cruzi, pero la prueba, ¿qué va a salir? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Eso es un falso positivo o un falso negativo? Falso positivo, a consecuencia de una reacción cruzada. ¿Qué está mal en esa técnica? ¿La sensibilidad o la especificidad? La especificidad, porque ha clasificado mal al sano. Al sano le ha dado resultado positivo. Por eso, este es el principal problema de las pruebas serológicas, de las pruebas indirectas. Su especificidad. Generan reacciones cruzadas. Entonces, por eso es que la norma dice que usted tiene que hacer 2 pruebas diferentes. Porque no podemos, imagínense, el VIH solo se diagnostica con este tipo de pruebas. Imagínense decirle a alguien que no tiene VIH, decirle que sí tiene, con una sola prueba. Eso es un error garrafal, ¿verdad? Por eso, dice, ¿y qué pasa? Ustedes ya deberían preguntarme, ¿qué pasa, doctora, si una me dice positivo y la otra me dice negativo? Hago una tercera para descartar, ¿sí? Descarto con una tercera la discordancia. Entonces, eso se utiliza tanto para virus, para parásitos, para bacterias, ¿sí? Este es otro tipo de pruebas de diagnóstico indirecto, se llama inmunocromatografía. Es el mismo fundamento que el ELISA. En el papel que ustedes ven aquí, ahí ya están impregnados los antígenos
pongo la sangre que está aquí abajo, la sangre corre, en la sangre hay anticuerpos, entonces hay un antígeno anticuerpo y se desprende el color. Todos conocen esto porque alguna vez les han hecho cuando tenían COVID, se parece mucho a la prueba de embarazo, es muy fácil de hacer, tiene su ventaja de que se puede hacer en el campo, se puede hacer, lo puede hacer una persona sin mucha instrucción, no necesita equipo, no necesita lector, no necesita nada, pero tiene una gran desventaja. Tienen bajas sensibilidades y bajas especificidades, por eso nunca se hace solito. Siempre se debe hacer acompañado de una segunda prueba que puede ser ELISA, IFIN, hematocrinación indirecta, etc. Y todos alguna vez nos han hecho esta prueba de COVID, ¿no? Fíjense, tal vez es un test de embarazo, ¿sí? Siempre hay una línea que se marca, porque es la línea de control, que te dice si está funcionando bien el taco. Y la otra es la línea del test, que es la que te dice si está positivo o negativo. Y esta es la intradermorreacción o la indagación de la inmunidad celular. Esta es una prueba in vivo. ¿Qué quiere decir in vivo? ¿Qué se hace sobre el mismo paciente? No se toma una muestra. Fíjense, está inoculando una pequeña cantidad de antígeno. Estás dirán, pero doctora, le va a provocar una enfermedad si le están metiendo al agresor, ¿sí? Pero este antígeno está atenuado. Lo hemos atenuado ya sea con sustancias químicas, con calor, con temperatura, etc. O sea, es el antígeno medio muerto. Es como que yo lo trajera al alto de barba con su capa negra, ¿sí? Pero lo traigo así medio drogo, ¿no? Entonces no nos va a hacer nada, puede entrar, ¿no? Ahí va a estar. ¿Sí? Ah, pero usted lo va a reconocer. Va a decir, ah, ese es, sí, ese es, ¿sí? Lo va a reconocer y va a generar una reacción, entonces eso hace. ¿Por qué inmunidad retardada? Porque yo después de 2 días recién mido aquí de la induración, la respuesta frente al antígeno, ¿no? Fíjense, así se forma un bombón al inocular el antígeno, así se forma la ley, como esta persona es de color, no se forma, no se muy bien, se vuelve rojo, pero lo que tengo que medir es lo está duro, ¿sí? Se utiliza mucho para la leishmania y se utiliza para algunos hongos también. ¿Cuáles son las limitaciones de estos métodos? No establece una medida cuantitativa, no puedo yo estimar la carga parasitaria, recuerden que con el CATOCAT se puede, en la gota gruesa y en el brotis puedo cuantificar parásitos, puedo decir cuánto hay, estas no, por más que me salga un amarillo muy intenso, o un amarillo bien clarito, yo no puedo decir muy positivo o poco positivo, es positivo nada más, ¿sí? La magnitud de la respuesta inmunitaria no siempre está correlacionada con la carga. Tú puedes responder muy bien, tener muchos anticuerpos, pero no es necesariamente porque hay muchos parásitos, sino porque tu respuesta inmunitaria es muy buena. Tú no puedes decir que está altamente parasitado, ¿sí? Además, depende de la respuesta inmunitaria. Los componentes homólogos, que quiere decir, no les he dicho, el Trypanosoma cruzi con su hermano la leishmania, con su hermana la leishmania se parecen y por lo tanto tienen esos componentes homólogos y eso van a provocar reacciones cruzadas que va a dar problemas de especificidad en la técnica. La sensibilidad y especificidad de las pruebas es variable, no todas tienen la misma sensibilidad y especificidad y la confirmación requiere al menos 2 pruebas con resultados concordantes positivos. Las pruebas de diagnóstico molecular. Ojo con esto, las pruebas de diagnóstico molecular, ya vamos a empezar a hablar de ellas en 5 o 10 minutitos, no son ni pruebas directas ni indirectas. No veo al parásito específicamente, ni sus estructuras, ni tampoco veo la respuesta del organismo. ¿Qué evalúa una prueba de diagnóstico molecular? ¿Qué creen que evalúa? ¿Qué busca? ¿Qué identifica? El ADN, o en el caso de los virus, el RNA parasitario o el RNA de los virus. O sea, el material genético. Ahora, en esta lógica, si yo quiero, tengo mi paciente, Trypanosoma cruzi, ¿no? Aquí. Lo puedo buscar en sangre, lo veo majestuoso como es, con una prueba directa. No lo puedo ver porque ya está en el corazón en la fase crónica, saco un poco de sangre y detecto los anticuerpos, ¿verdad? ¿Eso hace las pruebas moleculares? No.
ni me permiten ver al parásito ni sus estructuras, ni me permiten ver la respuesta inmunitaria. No es ni directo ni indirecto, es molecular. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué busco? El ADN. Entonces, si yo estoy buscando el ADN de este Trypanosoma cruzi, la prueba la tendré que hacer en una muestra de sangre entera o en una muestra de suero. ¿Dónde está el parásito? ¿Dónde está el ADN del parásito? Normalmente, ¿dónde está el ADN? En el núcleo, muchachos. En el núcleo. En algunas, también en las mitocondrias, ¿o no? ¿Quién tiene ADN en las células? El núcleo y las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, para yo tener ADN, tengo que tener al parásito. O sea, yo tengo que pensar, voy a hacer una prueba molecular, por lo tanto, ¿qué muestra voy a utilizar? Tengo que pensar en la muestra donde puede estar el parásito. Ustedes me dirán, entonces, hago un examen directo, ¿para qué va a ser una prueba molecular tan cara, tan costosa, tan engorrosa? Es que el diagnóstico molecular es muchísimo más sensible que el diagnóstico directo. ¿Por qué? Porque amplifica miles de veces el ADN parasitario. No veo al parásito, veo su ADN amplificado. Esa es su ventaja. ¿Sí? Entonces, yo tengo un parásito en 5 ml de sangre, lo voy a ver ni con el estrus, ni con la arsenodiagnóstico, no lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, pero si le hago una PCR a esa muestra de 5 ml, un parásito, ADN se amplifica. Eso sí lo voy a detectar. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza para cuestiones excepcionales. Y esto es importante, que ustedes tienen que saber dónde está el parásito. Yo recuerdo, ustedes todavía no han visto, pero van a ver la siguiente semana, cisticercosis. La cisticercosis es provocada por un gusano, es raro, ¿no? Y ataca el cerebro, más raro todavía. ¿Sí? El gusano, en forma de gusano, está en el intestino, pero su larva está en forma de larva, de un quistecito, en el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo llega al cerebro? Lo van a estudiar bien ustedes en la siguiente clase. Pero el problema no es cuando, no hay mucho problema cuando el parásito está en el intestino, es muy benigno, a pesar de que mide 5 o 7 metros. Una persona puede nunca darse cuenta que tiene una tenia en el intestino. Puede vivir feliz con su tenia, ¿sí? Pero puede tener un quiste de 1 centímetro en el cuarto ventrículo y se puede morir. ¿Sí? Entonces, resulta que un día viene una amiga y me dice, mi hijo está con cisticercosis, o sea, con el problema en el cerebro. Y digo, qué pena, le digo, a ver, pasame sus exámenes y todo. Y me pasó un examen donde decía, ¿qué prueba han hecho? ¿Tomografía? No. Yo le pregunto, ¿en sangre? Le digo, pero con sangre no se confirma. Pásame los resultados, y me pasan los resultados, decía, biología molecular. PCR positiva. ¿De dónde tendrían que haber tomado la muestra para que haber encontrado ADN del parásito? Del cerebro. ¿En la sangre puede estar el ADN del parásito? No, porque el parásito está en el cerebro. Entonces, ese laboratorio se ha inventado. Así de simple. ¿De qué muestra le han tomado? Una muestra de sangre, me dice. Y le han dado el resultado de PCR positiva. Entonces su médico me dijo, no, tienes cisticercosis, hay que hacer exámenes, que no sé qué. Se dan cuenta, ahí digo, mis estudiantes que se hacen tomar el pelo con los laboratoristas, porque no saben el fundamento y porque no saben dónde está el parásito. Pues solo le creen, ¿no? ¿Y cuántas tomadas de pelo pasan por no conocer? ¿Sí? Por no conocer. A mí no me toman el pelo. Cuando me dicen, quiero ver, o sea, mándeme la muestra, quiero ver en el microscopio, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe el doctor, digo, esto es increíble, esto no es posible, ¿sí? Entonces, la premisa para el diagnóstico molecular es que la muestra debe ser tomada o debe ser analizada. La muestra analizada debe ser la muestra que contiene al parásito. Entonces, no toda muestra de sangre, de suero, de plasma va a contener al parásito. Ojo con eso, ¿sí?
Entonces, no voy a entrar en esto porque van a ver en bioquímica. Recuerden que virus, este es el virus del dengue. Bacterias, esta es la Escherichia coli, linda, ¿no? Y parásitos, todos tienen material genético, ¿sí? ¿Nuestros glóbulos rojos tienen material genético? ¿Cómo que no? ¿Y cómo entonces se multiplican? ¿Cómo que no? No tendrán membrana nuclear, pero claro que tienen núcleo, tienen ADN y RNA que está disperso por todo el citoplasma, ¿sí? Pero claro que tienen ADN. ¿Nuestros glóbulos blancos tienen ADN? Claro, ¿sí? ¿Nuestras células epiteliales tienen ADN? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a extraer una muestra de sangre, en la sangre hay glóbulos rojos, hay plaquetas, hay glóbulos blancos, hay los parásitos, y de repente, incluso en mi jeringa, había un honguito que estaba contaminando. Entonces la muestra tiene todas las posibles muestras de ADN, ¿no? Este es mi parásito favorito, y este tiene ADN nuclear, ahí está su núcleo, y tiene ADN mitocondrial. Esta cosa que ustedes ven aquí es la mitocondria. Ustedes dirán, ¡qué increíble! ¿En histología han visto células con mitocondria así tan grande? No. Este parásito les va a mostrar con toda libertad su mitocondria. ¿Y por qué se ve al microscopio? Porque tiene mucho ADN. Y esta mitocondria es clave para nosotros los parasitólogos para detectar secuencias alteradas, resistencia al medicamento, de variedad genética, etc. ¿Sí? Entonces, no voy a hablar de esto porque esto van a ver en bioquímica, ¿no? Hablo muy intenso, cuando solo me dan molecular a mí, lo ven solamente, ¿sí? Entonces, el paciente tiene o no tiene una infección. La pregunta es, ¿cuál es el agente infeccioso? ¿Con qué lo debo tratar? Entonces, necesito yo hacer un examen, ¿no? Ahora, vamos a pasar esto, ¿sí? El diagnóstico molecular tiene esta ventaja, es bien sensible, es bien específico, y algo que antes no se creía, decía, no, pero hay que mandar una semana, 2 semanas, la verdad es mentira. Puedes hacer un diagnóstico molecular en 3 horas. Ahora puedes hacerlo en 40 minutos, ¿sí? Una muestra y ya está. Es veloz, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Costo, porque necesitas un equipo muy especializado, reactivos que son caros y que son poco accesibles, y necesitas un perito molecular. No lo puede hacer cualquiera. No es que alguien vaya a decir, ¿dónde están las pipetas? No, no es así, ¿sí? Alguien va al compro, ya ha visto en la facultad, hace un compro, pero esto no, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué son tan sensibles y por qué son tan específicas. Y las técnicas pueden ser todas estas. Vamos a hablar principalmente de la PCR, porque todas se basan en la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Tengo mi muestra, puede ser de orina, de heces, de esputo, puede ser de sangre, puede ser un hisopado de vagina, un hisopado de oral, puede ser lo que sea. Sea la muestra que sea, yo encuentro sangre. En la sangre tengo montones de células, puede estar el patógeno, puede estar un virus, puede estar todo, porque puede ser que mi paciente tenga Trypanosoma cruzi, pero también tenga un virus circulante, una mononucleosis infecciosa, y tiene su virus en la sangre, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es extraer el ADN, pero a mí no me interesa el ADN del glóbulo blanco, ni de la plaqueta, me interesa el ADN del parásito. Entonces, primera cosa que tengo que hacer es extraer la muestra, que tengo que tener una diapositiva más bonita para esto. Ahí está, ¿sí? Extraigo la muestra del parásito, tengo el ADN, extraigo el ADN, y tengo el ADN de todos. No solo tengo el ADN, porque yo no puedo seleccionar si es el ADN del parásito. En esa muestra de ADN le tengo que agregar una serie de reactivos, ¿sí? Lo que yo quiero es cortar una parte de mi ADN, ¿sí? Ahí tengo mi ADN. Lo que yo quiero es de este gran ADN cortar una parte de ADN, un pedacito. Pero quiero que corte el ADN del parásito, no de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corto ese ADN del parásito? ¿Cómo selecciono ese pequeñito ADN del parásito? El ADN es una doble cadena, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es
separar esa doble cadena, separarla, ¿sí? Una vez que separo, utilizo algo que se llaman primers o arrancadores o cebadores. ¿Qué es un primer? Un arrancador o un cebador. Es algo que yo diseño en el laboratorio y digo, el ADN de mi parásito tiene esta secuencia, adenina, guanina, citosina, tiene esta secuencia. Pero yo voy a cortar un pedacito y voy a diseñar un primer que se una a un pedacito. Y a partir de eso se empiece a ensamblar el ADN. Entonces, cuando yo diseño un primer, o sea, lo diseña el laboratorista, el tecnólogo y demás, diseña una partecita del ADN bien específica. Por eso, la PCR tiene alta especificidad. Porque este primer no se va a unir al ADN de mi glóbulo blanco, no se va a unir al RNA, porque igual el RNA es una tira de secuencias, no se va a unir al RNA del virus que estaba ahí, no se va a unir al ADN del hongo que me ha contaminado mi muestra, no se va a adherir al ADN de otro parásito, se va a adherir al ADN del parásito para el cual yo he diseñado este primer. Entonces se une y se va a cortar una pequeña secuencia. Ya tengo mi pequeña secuencia. Eso es en un primer ciclo, ¿sí? Hago un segundo ciclo, nuevamente separo estas cadenitas, ya son cortas, separo, ¿no? Y luego viene el primer que todavía está presente y va uniéndose y se va secuenciando esa pequeña cadenita una y otra vez, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una PCR, tengo el ADN, y luego tengo los primers que se van a unir a la cadena de ADN, que son los primers, son los que le dan especificidad a la PCR, pero para que se secuencie luego esa pequeña cadenita tengo que tener nucleótidos, ¿verdad? Que son como los ladrillos que van a ir a unirse a la cadena. ¿Ustedes conocen ya el ADN? Primera pregunta. Ya han estudiado el ADN en biología, ¿sí, verdad? Entonces, los nucleótidos del ADN son la adenina, la guanina, la citosina, la timina. Entonces, recuerden que una adenina se une con... Entonces, se van a ir uniendo uno con el otro y se van a formar la doble cadena. ¿Sí? Entonces, los ladrillitos de esa secuencia son los nucleótidos. Entonces, yo a mi PCR le pongo el ADN, le pongo el primer y le pongo los ladrillitos que vienen también en un reactivo. ¿Sí? Pero para que se una el primer y luego se empiece a secuenciar esa cadenita, necesitamos una enzima. Y esta es la clave. La enzima es la TAC polimerasa. Es una enzima que tiene una cualidad. Es una enzima que se activa a altas temperaturas. Entonces, aquí juega un rol muy importante la temperatura. ¿Sí? Y aquí está. El primer momento se llama desnaturalización del ADN, o sea, que yo quiero separar las dos cadenas de ADN. Para eso la temperatura tiene que subir por encima de los 90 grados, 96 normalmente. Subo a 96 grados la temperatura y recién se desprenden las dos cadenas del ADN. Y se desprende. ¿Sí? He desnaturalizado el ADN. Bajo la temperatura alrededor entre 45, 50, 52, 56 grados, porque es esa temperatura a la cual se activa la TAC polimerasa y favorece a que los primers se unan, a esa temperatura se unen los primers, se anidan los primers a la cadena, subo la temperatura a 70 grados, a 72, y empieza a extenderse gracias a la TAC polimerasa. ¿Quién favorece que cada ladrillitos, ¿no? Que la adenina se una con la citosina, con la timina, que la guanina, que se unan y se hagan parejitas, es la TAC polimerasa. Entonces yo debo activarla a más de 70 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo he tenido una cadena de ADN de un parásito. Se ha desprendido, se ha desnaturalizado, se ha anidado el primer, se ha extendido y ahora ya no tengo una cadena de ADN. ¿Cuántas tengo? 2. Muy bien, ya hemos progresado. Hago un siguiente ciclo. Miren, en el ciclo 1 tengo 2 cadenitas de ADN, ¿no? Hago un segundo ciclo, ahí tengo 4 cadenitas.
Hago un tercer ciclo, tengo de 8 cadenas. Entonces, esto dice, pero se llama la amplificación del ADN. Tenía una cadena de ADN, ahora tengo varias pequeñas cadenitas, miles de cadenitas de ADN. Eso le da sensibilidad a la técnica. ¿Qué le da la especificidad? El primer. ¿Qué le da la sensibilidad? La amplificación de miles de veces de las cadenas de ADN. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver no es el ADN en vivo y en directo, porque eso es molecular. No es al parásito. Voy a ver, no, lo voy a revelar en una electroforesis que me va a permitir recuerden que todas las cadenitas pequeñas tienen el mismo peso molecular. Se van a juntar y en la electroforesis lo voy a ver en forma de banda, como ven arriba. Entonces, después de un procedimiento, yo voy a ver, banda positiva, había ADN. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hola, doctor. ¿Me das permiso, doc? Termino mi clase en unos 5 minutos y vuelvo. Ya, gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense, dice, aquí ya tengo, al cuarto ciclo tengo 32 copias. ¿Saben cuántos ciclos se hacen? Por lo menos 30. Por eso tengo miles de copias al final. ¿Sí? Entonces, dicen, ¿no? Hay 35 ciclos, 68 billones de copias hacen. Entonces uno no puede creer, realmente es amplificación exponencial. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, saco el tubito que me tenía la TAC, que tenía el ADN y todo, y lo corro el contenido por un gel, ¿no? Entonces en el gel se forma una banda del ADN acumulado, de las copias de ADN. Pero hay una técnica mejor que la PCR en tiempo real, no necesito el gel. La computadora me dice, ¿no? Ciclo, ¡ting! Te detecta. Y la computadora te dice cuántas copias de ADN se han hecho a partir del ADN que le he puesto. Ya no necesito, por eso en tiempo real, porque tú vas ahí viendo ya 10 ciclos, 11, 15 ciclos, te empieza a detectar el ADN. En tiempo real. Mucho más sensible, no tienes que estar viendo con tu ojo, sino la computadora lo detecta. Y eso se utiliza para virus principalmente. ¿Sí? Vienen normalmente los kits así ya con su TAC polimerasa, sus nucleótidos, sus reactivos, viene ya se ponen los primers, ¿no? Entonces tú haces la ventaja, necesitas equipos, necesitas esto, no puedes estar trabajando libremente. ¿Por qué? Porque ojo, que puedes contaminar con tus células, con las células que están en tu superficie corporal. Pero muy específica, el primer no lo va a aplicar, pero sí la contaminación puede inhibir la PCR. ¿Sí? Cuando hay mucho ADN puede inhibir la PCR. ¿Sí? Ahí está. Y las fases son la desnaturalización, donde se separan las cadenas, la anidación del primer y la extensión del primer, donde actúa la TAC polimerasa. Fíjense, esta es una muestra mía, negativo, positivo. Negativo. No hay banda, aquí nomás hay banda. Digo, no importa cuánto ADN había, digo, había ADN. ¿Sí? Y aquí está otro, ¿no? Positivo, negativo. ¿Se dan cuenta? Así se revela. Es una belleza. ¿Sí? Nos hemos hecho para diferentes estudios. ¿Sí? Tienen el problema, ¿no? Los desafíos están relacionados a los altos costos, la infraestructura, necesitamos herramientas bioinformáticas, una correcta interpretación de los resultados, pues necesitamos implementar equipos multidisciplinarios con biólogos, con moleculares, y esta es lo último, la secuenciación. Entonces, haces lo mismo que la PCR en tiempo real, pero ¿qué te dice la máquina?
que se ha unido una timina, una guanina, una timina, una guanina, y te va diciendo, qué maravilloso, o sea, dices, lo que le he puesto de ladrillo, te va diciendo timina, guanina, timina. Entonces esta secuencia, tú la puedes llevar a un banco de genes y dices, quiero comparar. Y te compara y te dice, no, no hay. Entonces, ¿usted qué ha hecho? Ha descubierto algo nuevo. Así se descubren las cosas nuevas. ¿Ustedes creen que las de SARS-CoV-2 alguien dijo, parece nuevo? No. Lo han llevado a hacer una secuencia. Esto no había, han dicho, esto es nuevo. ¿Sí? O bueno, había, pero estaba en los animales y ahora está apareciendo en el humano. ¿Sí? O puedes decir, un ratito, ¿sí? Tu secuencia se hace igual en una máquina, no necesitas revelar toda la computadora, ¿sí? Y tú puedes decir, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha alterado, aquí debería ser adenina, guanina, ¿no? Y se ha alterado, ¿no? Esto tendría que ser adenina, guanina y se ha situado una guanina. Entonces puedes decir, esa alteración de ese nucleótido va a llevar a la alteración del codón. Y si se altera un codón, se altera el gen. Y puede ser que esa alteración te está provocando que no responda al tratamiento. Entonces, esto te permite evaluar genes de resistencia, genes nuevos, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho un estudio, eran muestras de África, de Colombia, de Perú y hasta de Bolivia. Nosotros teníamos las muestras de África y hemos visto que había una alteración en un gen que nos permitió identificar que las muestras de malaria de África eran resistentes a muchos antiparúnicos, en comparación con las de América. ¿Sí? Identificar poblaciones silvestres, poblaciones domésticas, ¿sí? Hacer árboles filogenéticos. ¿Por qué digo su hermano? Es su hermano cercano, su hermano lejano, ¿sí? Porque filogenéticamente están cerca de un árbol, ¿sí? Podemos hacer eso. Y entonces está lo último. Este cassette, se llama así, tiene todo. Tiene los nucleótidos, la tag, tiene todo. Es más, no necesitas seleccionar el ADN, a extraerlo, no necesitas nada. Le pones la muestra, clic, dice, ¿no? Para SARS-CoV-2 era esto. Le pones a la máquina y tú te vas feliz y contento a tomar tu café y en 40 minutos te dice si es positivo o negativo. Ya hay ADN o ADN. Se llama GenExpert. Y cuando hubo la pandemia, todo el mundo estaba emocionado con el GenExpert y todo. Y a mí me llamaba hasta el alcalde de La Paz, que era de Villa, que no me caía además. Y me decía, no, doctor, que los biólogos moleculares eran muy requeridos en ese momento. Yo decía, licenciado, qué sé yo. Decía, ¿usted cree que a Bolivia le va a llegar esto? Seguro China ya acaparó todos los cassettes que ha podido producir la fábrica. ¿Para qué va a comprar el equipo si no va a tener el cassette? Primera cosa. Segunda cosa, ¿usted cree que cuesta $5 como dice el costo en las publicaciones? $5 le cuesta al fabricante, a no que nos iba a costar $50 cuando vendió cada cassette. No es sostenible. Ahora ustedes dirán, ay, qué pena, nosotros los bolivianos no tenemos esta tecnología. Mentira, sí tenemos. Sí hemos hecho esto para SARS-CoV-2, pero no porque hemos comprado los equipos, sino porque ya teníamos para 2 enfermedades, para VIH y para tuberculosis. Nosotros utilizamos esta tecnología para detectar carga viral de VIH y para detectar resistencia a algunos antibacterianos, antituberculosos. Sí tenemos. Pero la ventaja es que como se produce mucho, nos cuesta poco, ¿no? Como cuando hay una emergencia, ¿no? Y es una maravilla. Esta es una belleza, yo lo he probado con TB, con VIH, también con SARS-CoV-2. Es una belleza, no necesitas ni siquiera un laboratorio de gran tecnología. Es un laboratorio donde tu equipo está bien puesto, sin variación eléctrica ni nada, ¿sí? Ahora, fíjense esto. Cultivo, les he hecho el cultivo triple. Pruebas indirectas como la IFI, el ELISA, no vamos a hablar de zonas, y la PCR, vamos a comparar, o sea, no son las pruebas indirectas versus la biología molecular. Para ciertos parásitos, en rapidez el cultivo lento, necesita por lo menos 10 días para ser positivo. Rápido y relativamente rápido, depende de la tecnología que tengas. ¿Sí? En sensibilidad, el cultivo bien sensible, relativo, depende mucho del ojo del laboratorista. Fíjense, baja en la serología
y muy alta en la PCR. Tiene mejor sensibilidad. Y la especificidad lo mismo, ¿no? Aquí yo le pondría una cruz más a sensibilidad, y así la especificidad sí es baja en la serología, porque tiene reacciones cruzadas, no se olviden, ¿no? La especificidad es buena en el cultivo, es muy buena, y la facilidad, fácil, esta es una estufa, relativamente fácil, yo diría menos fácil porque necesitas un microscopio, necesitas un lector, y relativamente menos fácil la PCR porque necesitas equipos. Ahí evalúas, dices, ¿qué puedo utilizar? Siempre la PCR es la mejor opción, no necesariamente, ¿verdad? El diagnóstico molecular tiene la ventaja de que es rápido, las técnicas están estandarizadas y automatizadas, o sea, ni siquiera necesitas tú ponerla a punto, ¿sí? Son de utilidad para microorganismos de difícil diagnóstico, tienen muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, se estudian para investigación. Las limitaciones, pueden haber falsos positivos, claro que sí. Si en el laboratorio yo trabajo con T-Cruci, puedo contaminar mis materiales, mis muestras, ¿verdad? Y hay falsos positivos. Pueden haber falsos negativos, claro que sí. Porque puedo yo no haber hecho una buena extracción de ADN y puedo poner materiales que inhiben la PCR. Tiene un mayor costo relativamente y requiere experiencia especial del operador y no permite observar formas parasitarias. No es técnica de diagnóstico directo, tampoco indirecto. ¿Sí? Esto ya les he dicho, ya les he explicado, les he dicho de qué depende y obviamente les doy gracias por la atención y será hasta la siguiente oportunidad. Preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces aquí hay una. ¿En qué? El estereomicroscopio, ¿en una de estas técnicas se utiliza? Para ver estructuras macroscópicas. Por ejemplo, en el examen directo, al tamizar yo puedo encontrar algo, un gusano, digamos, ¿no? Voy al estéreo y veo el gusano, veo cómo es, ¿sí? Para ver los cisticercos, para ver las cosas. En los directos, principalmente. ¿Algo más?